Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a iniciar la sesión de telemedicina. El día de hoy se va a abordar el tema de enfoque pediátrico del niño con talla baja, que va a estar a cargo de la doctora Leila Areli, que es médico de especialidad de pediatría del tercer año del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy el tema a tratar es, como mencioné, talla baja, que es un tema muy frecuente en la práctica clínica y mayor aún en la práctica del consultorio de endocrinología pediátrica. Es muy importante poder diferenciar al niño con talla baja patológica versus al niño con talla baja de características normales, como viene a ser la talla baja familiar, versus un atraso en el desarrollo de la pubertad y del crecimiento. El tema de hoy va a ser muy importante tanto para los médicos pediatras como para el público en general, para poder así diferenciar y poder determinar en qué momento se debe llevar al servicio de endocrinología pediátrica y según eso poder determinar el tratamiento de cada paciente. Adelante, doctora Leila, puede empezar con su exposición. Buenas tardes, gracias doctora Daisy. Buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, soy residente de tercer año. Voy a tratar el tema de enfoque pediátrico del niño con talla baja. Vamos a iniciar la presentación para ver el índice. Vamos a tratar objetivos, introducción, epidemiología, fisiopatología, clasificación. Vamos a hablar de algunos factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, que es lo más importante, y conclusiones, y al final vamos a ver las referencias bibliográficas. Como objetivos, tenemos 5 objetivos. El primero es definir la talla baja y diferenciar sus variantes, aplicar un enfoque clínico sistemático en base a anamnesis, examen físico y curvas de crecimiento. Esto para llegar a un diagnóstico temprano y oportuno de pacientes con talla baja que se beneficiarán con tratamiento hormonal y así poder mejorar los resultados terapéuticos. Asimismo, hay que conocer las indicaciones del uso de hormona de crecimiento y reconocer los signos de alarma para derivar a tiempo a endocrinología pediátrica. Entonces, talla baja es uno de los principales motivos de consulta. Si bien es cierto, todos los padres de familia que van a una consulta con pediatría siempre preguntan si el peso y la talla del niño está dentro de lo normal. Entonces, es un tema que sí o sí tenemos que manejar desde médicos generales, ¿no? Y la valoración del crecimiento es un indicador muy sensible del estado de salud del niño. Para definir talla baja, se refiere a la longitud o a la talla que es menor a -2 desviaciones estándar, que están debajo de las curvas normales, tanto para el sexo y para la cronológica. Esto se traduce en un percentil de menor a 2,3. Como podemos ver en esta gráfica, es una de las gráficas usadas por la OMS, en donde vemos percentiles. Los que están en rojo son los extremos y va a estar siempre ubicado debajo del percentil 3. La talla baja extrema va a ser la definición de -3 desviaciones estándar. También hay un término que se acuña a esto, que es el hipocrecimiento. Si bien es cierto, la talla baja es un concepto estático, es estadístico, el hipocrecimiento ya se define como, o está en base al ritmo de crecimiento, la talla genética y a la expectativa de la talla adulta. El hipocrecimiento tiene mucho que ver con la velocidad de crecimiento, que vamos a ver que se va a mantener de forma mantenida por debajo de un percentil 25. Y hay que tener en cuenta que solamente en un 15 a un 20% de los pacientes con talla baja se han identificado alguna causa y por ende van al grupo de patológicas y el 80% restante van a ser idiopáticas. En cuanto a la epidemiología, como ya lo dije, el 60 al 80% van a ser pacientes que van a terminar el grupo de talla baja idiopática, solo el 20% van a constituir el grupo de talla baja patológica. Aquellos trastornos que están relacionados a patologías endocrinas representan un 5% y se ha visto que la incidencia de talla baja que está asociada a la hormona de crecimiento, al déficit de esta hormona, se ha relacionado de 1 a 4.000 o hasta a 1 a 10.000 niños. Y más o menos en un momento determinado de la etapa de los niños se va a ver que en un 3 al 5% se estima que tienen problemas con el crecimiento. Para hablar de fisiopatología hay que hablar del patrón de crecimiento, en donde vamos a tener en cuenta factores endógenos y factores exógenos. Los factores endógenos van a representar del 50 al 80% y van a determinarse por factores genéticos, hormonales, metabólicos, por receptividad tisular.
Y vamos a ver que factores exógenos van a ser un 15 o un 20%, en donde va la nutrición, la actividad física, las influencias psicosociales. Esto tiene mucho que ver, esta última parte, porque va a representar que puede influir en en el crecimiento del niño en el desarrollo puberal. Para hablar también de esto, de la talla baja, hay que basarnos en la fisiopatología, ¿no? ¿Y dónde parte todo eso? Es en la fisis o en el cartílago de crecimiento. Como vemos en esta imagen, podemos ver un hueso infantil diferente a un hueso adulto, en donde vemos que el cartílago de crecimiento es esa zona en donde se da la condrogénesis, que es un proceso biológico que se da para la formación del tejido cartilaginoso a partir de las células mesenquimales. Entonces, este cartílago de crecimiento se va a ver influenciado por factores hormonales, por esto, algunas citocinas inflamatorias, también por esto, el aporte nutricional. Y algunos otros factores, por ejemplo, factores locales como la interacción de las células de la matriz extracelular. En cuanto a la clasificación, la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica lo clasifica en tres grupos. Hay un hipocrecimiento de origen primario, que es defecto o anomalías intrínsecas al cartílago de crecimiento. Hay un hipocrecimiento secundario, que son alteraciones en el ambiente nutricional, hormonal, metabólico de este cartílago de crecimiento. Y hay un hipocrecimiento de causa desconocida, en donde ya abarca la talla baja idiopática. En esta imagen lo que podemos ver es que la talla baja por trastorno de crecimiento primario, ahí vamos a ver los síndromes, pequeño para edad gestacional que no ha recuperado ese peso, las displasias esqueléticas, displasias con mineralización defectuosa. En la talla baja por crecimiento talla baja por trastorno de crecimiento secundario, vamos a ver la ingesta insuficiente de nutrientes, desnutrición, enfermedades sistémicas, deficiencia de hormona de crecimiento, otros trastornos endocrinos, trastornos metabólicos, psicosocial y atrogénico. Y en cuanto a talla baja idiopática, vamos a ver la que es familiar y la que no es familiar. Ambas son idiopáticas. En esta diapositiva vamos a ver lo que es hipocrecimiento de origen primario. Para hablar de síndromes, acá los síndromes más comunes lo conocemos como Turner, por ejemplo, de George, Down, Nuja, esto también, Prader-Willi, algunos síndromes como la neurofibromatosis de tipo 1. Pero lo que vamos a abarcar aquí más es en pequeños para edad gestacional sin crecimiento recuperador, en donde puede ser idiopático, pero también puede haber de origen materno. En cuanto al origen materno, vamos a tener en cuenta factores de riesgo como el consumo en madres de tabaco, de alcohol, de drogas, la malnutrición, alguna enfermedad materna no controlada, sea lupus, hipotiroidismo, por ejemplo, diabetes también. Las que sean de origen uterino placentario, en donde vamos a ver malformaciones uterinas, insuficiencias uteroplacentarias, de origen prenatal, infecciones como TORCH, por ejemplo, o algún tipo otro síndrome, ¿no? Y ya vamos a hablar también de los déficits de la acción de la insulina o de algún déficit o resistencia de el factor de crecimiento similar a la insulina, sea tipo 1, tipo 2. En este grupo hay que tener en cuenta que los pequeños para edad gestacional no necesariamente están dentro de este grupo, porque hay pequeños para edad gestacional que son esto constitucionales. Quiere decir que desde en la etapa prenatal han ido con percentiles bajos. Siempre el peso, talla y perímetro cefálico han sido debajo de los percentiles adecuados. Entonces su crecimiento, su retardo de crecimiento es constitucional y no van a estar dentro de esta categoría. Y por ende eso es importante identificarlos porque estos niños van a recuperar su talla hasta más o menos 2, 4 años que van a entrar en su canal de la talla genética y posterior a ello ya, si es que no lo logran, podrían beneficiarse de algún uso de hormona de crecimiento, por ejemplo. En cuanto a displasias esqueléticas, se ha visto que hay más o menos 400 tipos de estas displasias. Se pueden clasificar según la clínica, los criterios radiológicos, bioquímicos y demás. Y se ha implicado más o menos a 350 genes. Y esto, hay una incidencia que va de 1 en 5.000 recién nacidos vivos. Y esto representa un 3 al 5% de los niños que nacen con un defecto congénito. Acá podemos ver la condroplasia, la hipocondroplasia, las anomalías del gen shocks. Acá es importante hablar sobre el gen shocks está ubicado en el brazo corto del cromosoma CAX. Oye, que van a intervenir en la formación de los arcos laringeos, tanto tipo 1, también en el segundo arco laringeo, y también va a influir en la formación de lo que es codo, muñecas y piernas porque estos van a ir directamente a interferir en lo que es la condrogénesis.
Em, Acá hay que tener en cuenta que las displasias esqueléticas, vamos a ver que más adelante también vamos a conocer de que hay una desproporción y eso nos va a ayudar a identificarlas. También podemos hablar de osteogénesis imperfecta en caso ya de una displasia por defecto de mineralización. En cuanto a los hipocrecimientos secundarios, acá ya lo que vamos a hablar son de la malnutrición, por ejemplo. Las dietas restrictivas, sean asociadas o no al ejercicio excesivo y trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, una anorexia nerviosa. Esto va a influir directamente en la talla de los niños. Asimismo, las enfermedades crónicas, esto van a llegar a interferir en cuanto a la talla que vaya ganando el niño, ¿no? En cuanto a las enfermedades endocrinas, estas representan el 5% del total de una causa de talla baja patológica. Y aquí vamos a hablar del trastorno del eje de la hormona de crecimiento, del factor similar a insulina, ¿no? Acá, por ejemplo, está el hipotiroidismo, el hipercortisolismo crónico, la diabetes mal controlada, el uso de esteroides exógenos que van a tener mucho que ver con la dosis, el tiempo que se llega a usar, la localización del uso, ¿no? La incidencia de estas enfermedades endocrinas va de 1 a 3.400 niños y la prevalencia va de 1 a 29.000. Y se ha visto que el déficit de la hormona de crecimiento en la mayoría van a ser idiopáticos y solo un 20% se van a asociar a causa orgánica. Actualmente se podría llegar a identificar algunos genes que ha hecho de que algunas patologías que ya antes se consideraban, por ejemplo, en el grupo de talla baja idiopática, podrían salir de ese grupo y ubicarse tanto en hipocrecimiento secundario como hipocrecimiento primario. También hablamos de un trastorno psicosocial, hipocrecimiento por iatrogenia, que está dentro de este grupo. Y lo que es más controversial es la talla baja idiopática, que es el tercer grupo, ¿no? Que es de la causa desconocida. En realidad es un concepto controvertido y complejo porque se va a determinar sobre todo de la cantidad de exámenes que nosotros podamos tomarle a los niños. No todos los centros de salud, no todos los hospitales tienen dosaje de hormonas de crecimiento o algunas otras. Entonces, de acuerdo a la posibilidad diagnóstica, también es que se va a ir clasificando. Aquí la definición de talla baja idiopática van a ser aquellos niños cuya talla vaya a ser mayor de dos desviaciones estándar que están por debajo de la media, sea para la edad, el sexo, el grupo de población. El crecimiento prenatal va a ser normal, va a haber ausencia de enfermedades endocrinas, quiere decir que va a haber una secreción adecuada de la hormona de crecimiento, hay ausencia de enfermedades crónicas, anomalías cromosómicas, carencias nutricionales o afectivas, y al examen físico y a las proporciones corporales, esto van a estar dentro de lo normal. Hay variantes normales de talla baja. Y aquí es donde vamos a hablar y vamos a ahondar, porque esto es muy importante nosotros poder diferenciar la talla baja familiar del retraso constitucional del crecimiento y desarrollo y las situaciones mixtas, ¿no? La talla baja familiar son individuos con talla baja sanos, tienen un ritmo madurativo normal. Esto quiere decir que la edad ósea y la pubertad van a estar dentro del desarrollo normal. La velocidad de crecimiento también va a ser normal, pero hay un antecedente de primer grado de algún familiar que tiene una talla baja, que ha alcanzado la talla de adulto, pero va de acuerdo a su talla genética, ¿no? A cambio, el retraso constitucional de crecimiento son niños que han ido con una maduración lenta. Vamos a ver más adelante es una gráfica. La velocidad de crecimiento ha sido adecuada, pero más o menos a los 7, 8 años van a experimentar una disminución de la velocidad de crecimiento, que para la edad peripuberal se va a ver mucho más marcada. Y esto va a haber un retraso tanto en la edad ósea como en el inicio de la pubertad. En este patrón de crecimiento vamos a ver que el peso y la longitud van a ser normales al nacimiento, pero la velocidad de crecimiento que es normal durante los 12 a 18 meses de vida, va a haber disminución o posterior más o menos a los 2, 4 años, ¿no? Que va a situarse o va a entrar a su canal genético a los 2, 4 años. En esta gráfica lo que podemos identificar es que en la gráfica A vamos a ver los niños con talla baja familiar. Vamos a ver aquí, ubicamos el percentil 3, que es esta línea azul, la última, de talla para la edad, en donde vemos que la talla diana, la talla genética, que más adelante voy a explicar cómo hallarlo, se determina a partir de esta línea que es punteada en rojo y vemos que el niño ha ido creciendo siempre por debajo del percentil 3. O sea, todo su crecimiento desde el nacimiento siempre ha sido debajo del percentil, pero de acuerdo a la talla genética está dentro de lo normal.
Entonces, esa es una talla baja familiar. Este niño va a tener un desarrollo puberal normal y su edad ósea va a ser normal, a diferencia del retraso constitucional del crecimiento. Aquí podemos ver la talla diana, que la vamos a ubicar más o menos en el percentil 25, que está el percentil 50, percentil 25, en donde vemos que el niño debería haber ido creciendo o su canal de crecimiento hubiese sido en estas X en color negro, pero el niño ha ido creciendo en la línea punteada roja, ha ido con un crecimiento debajo del percentil 3, que más o menos acá, como vemos en la gráfica, a los 16 meses, 18 meses, ha ido metiéndose a su canal de crecimiento genético, ¿no? Y acá vamos a ver que la pubertad va a haber un retraso en la pubertad y también va a verse afectada la edad ósea. Y la talla baja idiopática patológica, ella representa el 20% en general, pero aquí vamos a identificar algunos genes de los que ya se habló, ¿no? El gen SHOX, otros genes, pero aquí ya va a depender mucho de la capacidad diagnóstica que podamos nosotros poder solicitar, sobre todo algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Para poder identificar la patología de base. En esta gráfica, en este cuadrito, lo que nos permite diferenciar la talla baja familiar del retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. En los casilleros en rojo está todas las diferencias y lo que nos interesa es ver el antecedente familiar, ¿no? Como mencioné anteriormente, en antecedente familiar va a haber una talla baja. En cambio, en retraso constitucional de crecimiento, la talla va a ser normal. El desarrollo puberal va a ser normal en talla baja familiar, a diferencia de, el otro campo que va a ser retrasado. Asimismo, la velocidad de crecimiento para la edad peripuberal en la talla baja familiar es normal, pero va a ser lenta en el retraso constitucional. Y la talla genética es normal en la talla familiar. Hemos visto cómo ha ido siguiendo su curva de talla genética, pero a diferencia del otro grupo es baja. Y también hay un retraso en la edad ósea, el ritmo de maduración y el inicio de la pubertad, como se puede ver acá resaltado. En cuanto a factores de riesgo, solo mencionar lo que ya se ha ido mencionando consecutivamente: el medio ambiente, países de subdesarrollo, los estilos de vida, donde va la nutrición, actividad física y patrones de sueño han ido influenciando en cuanto a la talla de un niño, ¿no? Para el diagnóstico hay que tener en cuenta que el diagnóstico va a ser escalonado y el objetivo en base para el diagnóstico es que nosotros tenemos que identificar aquella variante normal de la talla baja de aquellos de las que son patológicas. Y la realización de este diagnóstico se va a basar en una historia clínica detallada. Vale mucho la exploración rigurosa, así como la interpretación de datos ausológicos y de la edad ósea. En la historia clínica que vamos a recabar del paciente, siempre es importante ver el tiempo de la evolución de la talla baja. Es por eso es muy importante que en los controles de pediatría, endocrinología pediátrica o en cualquier consultorio de pediatría siempre pedimos el carnet de vacunación, porque en el carnet de vacunación lo que se incluye es la talla, el peso, el perímetro cefálico del niño desde el nacimiento. Entonces, se ha visto de que una sola talla, en una sola medición, en una sola consulta no nos va a poder ayudar a determinar si es una talla baja. Es muy importante tener valores previos. Entonces, también nos puede ayudar signos y síntomas asociados, posibles desencadenantes, la evolución antropométrica y hay que tener en cuenta antecedentes personales, ¿no? Los datos de la gestación, el número de niño, que si es que la mamá ha tenido alguna patología previa, estaba expuesta a alguna noxa, algún patrón de que nos orienta a una insuficiencia uteroplacentaria, como ha sido el parto, hubo alguna distocia, el Apgar. En el periodo neonatal requirió reanimación, de repente tuvo ictericia, hipoglicemia, perímetro cefálico, talla y peso al nacer. También hay que tener en cuenta la pauta de la alimentación, las vacunaciones, las alergias, de repente alguna intolerancia alimentaria, el desarrollo psicomotor. Tener en cuenta también el rendimiento escolar, enfermedades, tratamientos médicos previos, por ejemplo, un uso prolongado de corticoides, no sé, tal vez en alguna dermatitis, o algún antecedente de un traumatismo craneal severo. También hay que tener en cuenta la edad de inicio, la pauta y la progresión, por ejemplo, de la dentición, la pubertad. La dentición es muy importante porque si es que tiene, por ejemplo, un diente único y el niño ya es grande, nos podría orientar a una deficiencia de hormona de crecimiento. En cuanto a antecedentes familiares, siempre se ha visto en las consultas, se pregunta la consanguinidad, ¿no? Algún tipo de parentesco en los padres, enfermedades crónicas, hereditarias o genéticas en la familia. En cuanto a los padres o los hermanos, hay que preguntar la talla, el ritmo de maduración, hay que preguntar cuándo ha sido la primera menstruación en las madres, cuándo ha sido que los padres se han dado cuenta del aumento del volumen testicular, ¿no?
para que con ello nosotros podamos calcular la talla genética o la talla diana, que es lo que estábamos viendo en las gráficas. Esta talla genética es la estatura final estimada para los hijos de una determinada pareja, que más o menos tiene una probabilidad del 95%. En un niño, lo que vamos a hacer es sumar la talla del papá, sumar la talla de la mamá, eso lo dividimos entre dos. En caso de niños, vamos a sumar 6,5 centímetros y en caso de una niña, vamos a restar este 6,5. Así la talla final adulta, la que nosotros graficamos en nuestra tabla, en nuestra curvita de crecimiento, es la talla genética más menos 5. Entonces ahí nos da un canal, ¿no? Nos orienta a ver cuál es el crecimiento de este niño. Hay que también tener en cuenta signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, el niño se presenta con cefalea, alteraciones del campo visual, incremento de peso, cansancio, que nos puede orientar a alguna patología, por ejemplo, hipotiroidismo y demás. No, acá es esto lo que ya se ha estado viendo previamente, la talla diana, como lo vamos a ir graficando, más 5 y menos 5 y esto es todo nuestro canal de la talla genética, y vamos a ver cómo el crecimiento en este ejemplo va dentro de lo normal. En cuanto al examen físico, hay que hacer un examen físico riguroso, sobre todo de ver alguna malformación facial que nosotros podamos ver, examinar sobre todo lo que es el aparato cardiorrespiratorio, el aspecto, la actitud general, hay que ver si el niño tiene algún signo de que esto tuviese algún prueba de alteración psicológica, por ejemplo, la coloración de la piel, descartar ictericia, también hay que ver esto, discromías, cefélides, la cantidad de lunares, el número nos podría orientar a una neurofibromatosis, anomalías en el campo visual que nos podría orientar a algún tipo de tumor de repente, ¿no? Inspección o palpación de la glándula tiroidea, los soplos cardíacos, la auscultación pulmonar, evaluar el abdomen, descartar hepatomegalia, esplenomegalia, distensión abdominal. También es importante el registro de la tensión arterial porque algunos problemas endocrinológicos van acompañados de hipotensión, signos físicos o comportamentales de abuso o de privación emocional que pueden ir en estos niños, ¿no? Acá esto hay que evaluar la presencia de rasgos dismórficos, la implantación de cabello, pabellones auriculares, morfología del paladar, dentición, rasgos dismórficos faciales, signos displásicos. También hay que evaluar acá el desarrollo sexual. Para eso podemos usar nuestro orquidómetro para evaluar el estadio puberal de Tanner en caso de los niños. También en caso de las niñas evaluar el crecimiento mamario, ¿no? Y también ver la morfología de los genitales. La evaluación axiológica se basa netamente en tallar al niño, ¿no? Esto, la antropometría, que es lo básico. Esto, comparar estándares axiológicos con los estándares de referencia. Nosotros hablemos de la OMS, del CDC, ¿no? De esas curvas. Esto, hay que medir la talla, el peso, el perímetro cefálico. Es muy importante también el índice de masa corporal, dependiendo de la edad del niño. Bueno, acá podemos ver las gráficas, ¿no? A los niños grandes ya los podemos hacer de manera vertical, pero a los niños menores de 2 años siempre vamos a tener que tallarlos de manera horizontal. Y también hay un método que nos podría ayudar para tallar, que es el niño sentado, ¿no? Que nos puede ayudar para algunos segmentos corporales. Y estos segmentos corporales son muy importantes porque nos van a orientar si es que una talla baja proporcionada o desproporcionada. Así vamos a ver un segmento, vamos a tener en cuenta el segmento inferior, el segmento superior. El detalle de cada uno ya sería expandirnos mucho, pero el segmento inferior es esto, básicamente lo que nos sirve es para hacer sobre todo la relación de los segmentos, ¿no? Que es vamos a ver que estos segmentos pueden estar aumentados en niños en caso tengan, por ejemplo, raquitismo, acondroplasia o un síndrome de Turner, en donde vamos a ver que las extremidades están afectadas, van a ser más cortas, a diferencia de un síndrome de Marfan, en donde van a ser más largas, en donde vamos a ver que esta relación segmento superior y segmento inferior van a ser menores. La talla sentada, que va a ser operador dependiente siempre, y es muy importante la abrazada o la envergadura, ¿no? Porque esto nos permite ver que lo normal es más o menos que el niño no tenga más de 4 centímetros de diferencia en su talla con la abrazada. En niños vamos a ver que la abrazada va a superar la talla a los 10 años y en las niñas a los 12 años. Y en este cuadrito se muestran los segmentos superiores, segmento inferior, esta relación. Vamos a ver qué es lo que esperamos dentro de lo normal, ¿no? Y vamos a ver que conforme el niño va creciendo, esta proporción va disminuyendo en valor.
En cuanto, es muy importante hablar, acá he traído el tema de las características clínicas de niño con déficit de hormona de crecimiento, porque como lo dije en un inicio, o sea, mientras más rápido nosotros diagnostiquemos, podemos derivarlo más pronto al endocrinólogo pediatra para que le pueda hacer un tratamiento adecuado con una hormona de crecimiento del cual se podría beneficiar. Entonces, en los niños con déficit de hormona de crecimiento hay un patrón. La talla baja va a ser proporcionada, la velocidad de crecimiento va a estar disminuida. Vamos a ver esto en esta gráfica. La velocidad de crecimiento totalmente disminuida, como vemos, está por debajo del percentil 3. Vemos acá su talla diana está abarcando este percentil, pero el niño está muy por debajo y la velocidad de crecimiento, como lo vemos, es muy diferente, ¿no? En vez de estar cóncavo, está convexo. Y acá también vamos a ver algunas características clínicas. Por ejemplo, van a tener una frente amplia, una sentada prominencia tanto frontal occipital, hay una hipoplasia en el macizo facial, la nariz puede ser cóncava, las mejillas van a ser redondas, la boca pequeña y el mentón podría estar poco desarrollado. Se acompaña de voz aguda, puede tener hipoglicemias, micropene, una distribución troncal de la grasa corporal. El índice del peso para la talla va a ser normal o alto. Hay un retraso en la maduración ósea y una pubertad, por ende retrasada. En cuanto a la velocidad de crecimiento, esto sí es muy importante también tener en cuenta. Más adelante hay una tabla en donde vamos a ver que la velocidad de este crecimiento es un proceso dinámico. La medición, como lo dije antes, no solo es una medición aislada y que nos aporta mucha más información, el aumento de talla con el tiempo. Entonces, para ellos es una fórmula que es la velocidad de crecimiento en centímetros por año. Vamos a tener la talla actual, restamos la talla previa, esto lo dividimos entre el número de meses y lo multiplicamos por 12, ¿no? Un 12 meses que tiene un año. Esto, hay algo claro, ¿no? Que durante los 2 primeros años de vida, 16, 18 meses, es que el niño va a crecer de acuerdo a su carga genética. Entonces va a adquirir un carril de crecimiento que se lo conoce como una canalización. Pero posterior a este periodo y sobre todo hasta el inicio del desarrollo puberal, no es habitual que este niño esté cambiando de carril de crecimiento. Entonces, si nosotros observamos que en una gráfica de un niño de 6 años vemos que se está estancando, se está aplanando, o está creciendo mucho, o está disminuyendo esos percentiles, nos puede ayudar para un reconocimiento pronto, ¿no? Y que ameritaría una evaluación. En cuanto a la velocidad de crecimiento según la edad de sexo, acá podemos ver, de acuerdo a la edad, cómo es que los niños van ganando centímetros por mes y vamos a ver que más o menos a los 4 o 10 años va a disminuir a 0,5 centímetros por mes y para la edad de la pubertad es 0,7 centímetros por mes, llegando a un intervalo de 7 a 12 centímetros en todo el año, ¿no? Que pueden llegar a alcanzar. Los exámenes auxiliares, ya eso va a depender, como lo mencioné, va a depender mucho del lugar en donde nos encontremos, la capacidad resolutiva de nuestro hospital, nuestro centro de salud. Vamos a tomar en cuenta un recuento sanguíneo completo, un hemograma, un BCG, un PCR, ¿para qué? Para ver si hay anemia, para ver si hay algún tipo de infección, transaminasas para evaluar el perfil hepático, ¿no? Electrolitos, creatinina, bicarbonato, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, albúmina. No solo nos va a ayudar a ver esto, función renal, función hepática, también nos puede ayudar a determinar si hubiera alguna deficiencia en cuanto al metabolismo del calcio, del fósforo y demás. La gasometría venosa, importante en pacientes con ATR, ¿no? Examen completo de orina, examen parasitológico seriado para ver algún tipo de malabsorción, dosaje de anticuerpos, antitransglutaminasa tisular de inmunoglobulina A, por ejemplo, para ver en enfermedad celíaca. No, no usado mucho en nuestro medio, ¿no? El dosaje de TSH T4 libre, que es básico, y en algunos lugares que puedan contar con alguna capacidad resolutiva, se puede hacer el dosaje del factor de crecimiento de insulina o de la proteína de unión al factor de crecimiento de tipo insulina tipo 3, ¿no? Y también ya es campo de netamente de endocrinología pediátrica, la prueba de estimulación de hormona de crecimiento que se podría llegar a hacer y hay unas tablas que va a determinar si es que hay algún tipo de cambio, se pueden orientar o no el tratamiento, que ya es otro campo, ¿no? También nosotros vemos la determinación de la edad ósea, entonces a nuestros niños, ¿qué les pedimos? A los menores de 2 años les pedimos una radiografía de pie o de tobillo izquierdo. Y a los niños grandes, mayores de 2 años, siempre va a ser una radiografía de la mano no dominante. La mayoría de los casos de la mano izquierda. Una vez que tenemos nuestra radiografía, nosotros vamos a usar el método del Atlas de Geulich y Pale, que es el que usamos acá
en consulta, y o el método de Tanner-Whittenhouse, que es el que nos ayuda a determinar nuestra radiografía del niño, vamos comparándolo con el atlas, vamos viendo en qué edad ósea es que el niño se está ubicando, y de acuerdo a eso ver las características del desarrollo puberal o no, y ver si es que la edad cronológica y la edad ósea están acorde o no. Básicamente la determinación de la edad ósea que nos va a informar es la estimación del potencial de crecimiento del niño y la talla adulta probable que llegue a alcanzar, ¿no? ¿Se puede llegar a pedir una resonancia magnética con contraste del cerebro? Sí, sobre todo ya en aquellos niños en donde se ha establecido que hay algún signo o síntoma que sugieren una disfunción hipotalámica hipofisiaria, por ejemplo, hipoglicemia, micropene, criptorquidia, hay una displasia septóptica o pensamos en un tumor intracraneal. También en aquellos niños con historia de irradiación, niños que han ido a quimioterapia, que reciben algún tipo de fármaco, ¿no? Que puede estar condicionado a disminución de apetito, disminución del crecimiento. Y vamos a ver ya lo que es el tratamiento. El tratamiento, que creo que es lo más importante acá, va a depender mucho de la etiología. Si por ejemplo hablamos de un hipocrecimiento primario, ya nos vamos a ahondar en los tipos de síndromes, ¿no? Que puedan haber. Pero si hablamos de un hipocrecimiento secundario, hay que tratar la enfermedad de base y hay que mejorar esa nutrición. Un hipocrecimiento psicosocial, en caso hubiera, hay que hablar de entorno familiar, garantizar una nutrición óptima. Y hay tratamientos, sí, hay fármacos, por ejemplo, que pueden influir sobre el crecimiento, como es la hormona recombinante de crecimiento humano. Hay inhibidores de la aromatasa que nos pueden permitir modificar el desarrollo puberal y aumentar el potencial de crecimiento. Y hay técnicas quirúrgicas que permiten el alargamiento óseo, que no voy a detallar acá. Pero sí, recalcar que el último acápite sí es netamente campo del endocrinólogo pediatra, ¿no? El uso de la hormona de crecimiento. Entonces, el enfoque terapéutico va a ser consensuado. Vamos a hablar con el paciente y también con los familiares y vamos a determinar si es una conducta expectante o de observación o vamos a tratar con una hormona de crecimiento recombinante humana. El objetivo de la terapia es la normalización de la talla durante la niñez. Hay que incrementar la velocidad de crecimiento y de la talla adulta. ¿Para qué? Para que los niños alcancen una talla adulta adecuada o lo más normal posible y así evitar las consecuencias psicológicas negativas derivadas de una talla baja, ¿no? La hormona de crecimiento recombinante humana tiene ciertas indicaciones. Las indicaciones van a ser solamente en niños que tienen deficiencia de hormona de crecimiento, en niños con síndrome de Turner, de Prader-Willi. También se usa en niños de insuficiencia renal crónica, en nacidos pequeños para edad gestacional sin crecimiento de recuperación, en niños con talla baja idiopática y aquellos que tengan deficiencia de crecimiento debido a alteración del gen SHOX, en algunos casos que se lleguen a identificar, ¿no? En esta última tablita, lo que me llama la atención aquí es que porque es más fácil de nosotros poder clasificar. Tenemos un niño con talla baja. Ahora vamos a ver, proporcionados, proporcionada. Por eso es muy importante nosotros tallar al niño. Va a depender ya mucho de la edad, ¿no? Entonces, si es proporcionado, vamos a ver en la etapa prenatal o en la etapa postnatal, ha sido esto. Si es en la etapa prenatal, vamos a plantear un RCU, un síndrome dismórfico, un síndrome cromosómico. TORCH, por ejemplo. Pero si es postnatal, vamos a tener en cuenta la velocidad de crecimiento, que nos podemos ayudar en nuestras tablas. Vamos a ver la edad ósea. Si la velocidad de crecimiento es normal, vemos la edad ósea. Si la edad ósea es normal y tiene un antecedente familiar de talla baja, entonces es un niño que está en el grupo de talla baja familiar. Pero si la edad ósea está retrasada y tiene un antecedente de retraso constitucional, entonces el niño está en el grupo de retraso constitucional de crecimiento. Ahora, en la etapa postnatal proporcionada, si la velocidad de crecimiento está disminuida, hay que ver el peso para la talla. Porque es importante, si es que está disminuida, vamos a hablar ya de desnutrición, mala absorción, una enfermedad sistémica, hay que descartar inmunodeficiencias primarias, secundarias y demás. Pero si la velocidad de crecimiento es baja, pero mi peso para la talla está aumentado, hay que ver, de repente es alguna endocrinopatía, algún déficit de hormona de crecimiento, hipotiroidismo, síndrome de Cushing. Y si nuestra talla baja es desproporcionada, entonces ya ahí lo que nos ayuda es el la relación segmento inferior, perdón, superior. Entonces podemos clasificarla en displasia ósea, raquitismo, una mucopolisacaridosis o algún tipo de cromosomopatía, ¿no? Entonces esta tablita me parece un poco más eh, rápida de poder identificar a los niños. ¿Cuándo vamos a derivar al endocrinólogo pediatra? Entonces, sí o sí, vamos a derivarlo cuando la talla para la edad sea una
talla baja extrema, ¿no? Menos de -3 desviaciones estándar. Cuando también tengamos un niño que la talla para la edad en repetidos controles es menos de -2,5 desviaciones estándar, la diferencia en la carga genética y la talla actual sea mayor de 2 desviaciones estándar, o la velocidad de crecimiento menor de 4 centímetros por año a cualquier edad, o una caída sostenida de percentiles de talla luego de los 18 a 24 meses de edad, ¿no? Una talla baja asociada a desproporciones o dismorfias, o un PEC que sea sin crecimiento compensatorio. Entonces, como conclusiones y antes de las preguntas, concluimos que la talla baja se define como una talla menor a -2 desviaciones estándar de la media para el sexo y la edad cronológica del niño. Esto, una medición aislada de talla no tiene tanto valor diagnóstico como la observación de la misma en un tiempo determinado. La función del pediatra recae en el control del crecimiento del niño sano y la detección precoz de estos trastornos del crecimiento y derivar al endocrinólogo pediatra lo más pronto posible tras un diagnóstico adecuado para iniciar un tratamiento hormonal del cual el niño se podría beneficiar, ¿no? Entonces, aquí están las referencias bibliográficas que he traído para la exposición de Telesalud del día de hoy y bueno, eso es todo respecto a la exposición. Tal vez haya alguna pregunta que nos quisieran hacer.